Seguramente has oído hablar de la EB2NW muchísimo, pero no tanto de la EB1A, una ruta mucho más rápida para conseguir tu Green Card, tu residencia permanente en los Estados Unidos. Hola, me llamo Oscar, seguro que me conoces. No soy abogado, en este canal hablo de Green Cards como la EB2NW y también la EB1A, el tema de hoy, en las cuales puedes obtener tu residencia permanente en Estados Unidos sin necesidad de una empresa que te haga de sponsor, que te dé una oferta laboral y además sin necesidad de contratar abogados, ahorrando muchísimo dinero. En este canal, tanto Marina como yo os hablamos de eso y hoy nos vamos a centrar en la EB1A. ¿Y por qué la EB1A? Bueno, porque es un estándar muy alto, el más alto entre las Green Cards, demanda muchas calificaciones, pero eso hace que sea más rápido. Y en estos tiempos en los que el boletín de visas es un poco más lento, puede ser una oportunidad muy buena para aquellos que tenéis un perfil sólido en vuestro campo. Entonces, hoy vamos a centrarnos en todas esas cuestiones. Por un lado, vamos a hablar de por qué existe ese estándar más alto, en qué podemos ver que es realmente un estándar más difícil de conseguir, pero también vamos a hablar de los tiempos, de por qué es más rápido conseguir este tipo de residencia permanente. Y dos cosas que vamos a tocar son el boletín de visas, vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos categorías, EB2NW y EB1A. Recuerda que tanto en la EB2NW como en la EB1A tú puedes ser autopeticionario y esto significa otra vez que no necesitas ese apoyo de una empresa externa y que tú puedes proponer tu caso sin necesidad de que te hagan de sponsor. Como decía, tienes que estar en lo más alto de tu campo, eso es lo que representa la imagen que mostramos aquí. Debes estar, de hecho, hay gente que le llama a esta Green Card, que es un nombre que yo odio absolutamente, que le llaman la Green Card de Einstein, de los muy listos, muy inteligentes, pero no es tan así. Es un mito que también hay que desmontar porque lo que hace a veces es echa para atrás a mucha gente que a lo mejor sí que la podría conseguir, pero cuando escucha que es para los Einstein, pues dice, pues yo no lo soy, ¿no? Y no, ni tanto ni tan poco. Sí es cierto que, como decía, es un estándar alto, pero es un estándar que se puede conseguir. Es cierto que en esta categoría, si tienes un premio como un Nobel o una medalla en las Olimpiadas, si eres deportista, te vas a saltar todos los requisitos. Con ese requisito único ya pasarías. Pero evidentemente, volviendo al tema Einstein, la mayor parte de la población ni ha conseguido una medalla en las Olimpiadas, ni ha conseguido un premio tipo premio Nobel. Entonces, no te preocupes, aún hay posibilidades de que tú puedas calificar para este tipo de Green Card. Así que vamos ya a empezar con el tema de hoy, que es la EB1. Primero vamos a empezar por los tiempos. ¿Por qué es una Green Card que se consigue más rápido que una EB2? Bueno, la categoría EB1 recibe el 29% de todas las Green Cards de empleo que se dan cada año, ¿no? Y esto hace que al ser una categoría que tenga unos requisitos más altos y tener un número muy similar al de la EB2, que también es 28,6, pues al final hay menos demanda, igual disponibilidad, es más fácil conseguir, es más rápido, no más fácil, es más rápido conseguirlo en base al boletín que vamos a ver en un segundo. Pero es que además los números de visa que no se usan en las categorías 4 y 5 pasan a la EB1, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce en inglés como the fall up, fall down approach. Y eso es el diagrama que veis en pantalla representa precisamente eso. Tenemos la categoría EB1 que recibe por ese 29% del porcentaje de las 140.000 green cards de empleo, recibe aproximadamente 40.000 al año, pero es que además las que no se usan en EB4 van también a EB1, las que no se usan en EB5 van también a la EB1. Entonces al final se consigue un buen número de números de visa que solo cuando no se usan pasarían a la EB2, ¿vale? Entonces hay esa jerarquía que es importante conocer para entender por qué pasa lo que te voy a enseñar ahora en pantalla, que es la diferencia en el boletín de visa. Aquí tenemos el ejemplo del boletín de visa más reciente de septiembre de 2024. Tenemos las dos categorías, la EB1 primero, que es la que se usa para EB1A, y la EB2 segundo para EB2NW. Y vemos que todos los países menos China e India tienen una C para EB1, pero tienen una fecha para EB2.
Una C significa current, y eso significa que no hay espera. Es decir, que podrías meter un I-140 y hacer un ajuste de estatus en paralelo cuando estés metiendo tu caso. Bueno, yo eso no lo recomiendo demasiado, salvo en casos concretos, pero es algo que existe. Es decir, podríais meter un I-140 con Premium Processing, en 15 días conocer el resultado y si os aprueban, inmediatamente ajustar el estatus. De igual manera, si estáis fuera de Estados Unidos, podéis meter vuestro I-140 y una vez os lo aprueben, ya pasaríais a la parte de National Visa Center, que se encarga de comunicar con la embajada y en cuanto haya una plaza en la embajada, ya pasáis a la última fase. Pero en EB2 hay una fecha y cuando hay una fecha tenéis que comparar vuestra fecha de prioridad con esta fecha. Si vuestra fecha de prioridad es anterior a esta fecha, podéis pasar a la siguiente fase, que es el ajuste de estatus o el proceso consular, pero si es posterior, no. Y la fecha de prioridad esencialmente en estas categorías es cuando metéis vuestro caso. Entonces, como veis, ahora hay año y medio realmente de espera en la EB2. La diferencia es bastante grande. Es año y medio de diferencia entre una categoría y otra para proceder al siguiente paso. Además, en otros casos como India, la diferencia es ya abismal, es de 10 años, ¿no? Si continúa la tendencia que estamos viendo, es posible que esta diferencia se haga incluso más grande si la demanda se mantiene, pero eso evidentemente no lo sabemos y yo no me voy a meter a hacer predicciones. Lo iremos viendo cada mes con los boletines de visa. Pero debéis saber que esto existe, que esa es la razón por la cual vais a conseguir la Green Card antes con una EB1 que con una EB2 en IW. Eso sí, es más difícil conseguir la aprobación del I-140. Vale. ¿Por qué es así? Bueno, porque USCIS hace una diferencia entre habilidades extraordinarias, que es la EB1A, y habilidades excepcionales, que en parte es la EB2. Entonces, aunque esas palabras sean igual o nos digan lo mismo en nuestro día a día, extraordinario y excepcional, para ellos tienen una diferencia de significado. Extraordinario es aquella persona que consiguió llegar a el culmen de su sector, a ser una parte pequeña del top de su sector. Ese 1%, ese 5% más alto de, la categoría, de tu categoría profesional en base a tus méritos, ¿vale? Es lo más alto de tu campo. Y con la EB2, si hablamos de habilidades excepcionales, simplemente hablan de un grado de experiencia o de destrezas significativamente superior al que se encuentra de forma ordinaria en tu campo. Como ves, esto ya es otro tipo de definición y de hecho lo dicen explícitamente. Este estándar es más bajo que el estándar de habilidades extraordinarias. Luego vamos a ver los diferentes criterios que sigue la agencia para juzgar vuestro caso y vamos a ver un par de ejemplos de cómo, aunque suenan parecidos algunos requisitos, veremos que hay diferencias fundamentales en cómo la agencia determina si pasas o no pasas. Entonces, vamos ya a empezar a hablar de cómo calificar para una EB1A. Y hay 3 requisitos fundamentales. Y el primero es el más importante y vamos a hablar en detalle en la próxima diapositiva. El primero es que tú eres una persona de habilidades extraordinarias en tu campo. Para eso vas a tener que cumplir con por lo menos 3 criterios. Y vamos a ver una lista de 10 criterios en la próxima diapositiva y tienes que cumplir por lo menos 3, ¿vale? Y luego hay 2 criterios que también debes cumplir, pero son un poco más fáciles o la agencia no pone tanto empeño en revisar esos 2, que son por un lado que vas a entrar en Estados Unidos para continuar tu trabajo en tu campo, es decir, tienes que hacer la promesa de que, y la promesa normalmente se hace con un plan profesional o con un statement, diciendo que vas a continuar trabajando en tu campo. Es decir, ellos te van a aceptar en esta categoría y te van a perdonar esa oferta laboral, pero a cambio tú tienes que no solo probar que eres extraordinario, sino que vas a seguir trabajando en ese campo, porque si vienes a Estados Unidos a dedicarte a otra cosa, realmente no les vale la pena, ¿no? Y la última es que tu entrada en Estados Unidos va a beneficiar sustancialmente al país. Esto es un poco parecido a la importancia nacional en EB2 y EW, pero en EB1A tiene menos importancia esta parte, pero aún así debes argumentarlo. Es bastante lógico. Si te están perdonando ese requisito
de la certificación laboral, pues por otro lado tienes que demostrar que vas a aportar algo beneficioso al país. Vamos ya con los criterios. Hay 10 criterios para demostrar que tienes habilidades extraordinarias y por lo menos has de cumplir 3. Esto no quiere decir que cuando hagas tu petición solo te vayas a centrar en 3. Es más, yo recomiendo muchísimo que vayas siempre a por más de 3 y que no te lances a este proceso si no tienes claros, muy claramente 3 y además otros los tienes medio claros, ¿no? Porque recuerda que en estos procesos siempre hay un grado de subjetividad, es decir, la opinión del oficial va a prevalecer y como no estamos hablando de cosas puramente objetivas, si su opinión discrepa de la tuya, pues si tienes más de 3 criterios que estás argumentando, hay más probabilidades de que llegues a los 3. Pero si vas solo a por 3 y el oficial no comparte que cumples por lo menos, pues imagínate, uno de ellos, pues te vas a quedar corto y no vas a conseguir la aprobación EB1A. Entonces vamos ya a ir viendo esta lista de criterios. El primer criterio es haber recibido premios o reconocimientos nacionales o internacionales, lo que llaman de menor prestigio por excelencia. Ellos le llaman de menor prestigio, no quiere decir que sean cualquier cosa. Hacen esta distinción porque lo contrario sería lo que hablábamos antes de un premio Nobel, un Pulitzer o una medalla en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, premios en esta categoría tienen que ser aún así premios de bastante reconocimiento. Y no solo el premio en sí, sino la organización que lo da. En esta categoría vamos a tener que argumentar la calidad de la prueba que estamos aportando siempre. Es decir, no vale con decir he recibido este premio, sino quién me ha dado este premio, por qué este premio es reconocido, quién lo ha recibido antes que yo, para demostrar que otras personas con reputación también han sido merecedores de este reconocimiento. Es decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor por demostrar que hay una calidad en esta prueba que estamos aportando. Por otro lado, tenemos membresías en asociaciones. Pero vemos una diferencia fundamental con EB2NW, que es membresías en las que seamos miembros por logros sobresalientes de los miembros. Es decir, no son membresías como en EB2 que simplemente, bueno, somos miembros porque hemos pagado o porque, porque es lo normal en nuestro campo. No, son membresías en las que en general nos han invitado en base a nuestra reputación, ¿vale? O estamos como miembros de una asociación, pero como somos muy reconocidos en nuestro campo, pues hemos sido elegidos pues, presidente de una suborganización, parte de esa sociedad, o hemos recibido algún tipo de selección dentro de esa membresía que hace que sea no una simple membresía, sino que hayamos sido elegidos en base a nuestros logros. Bien, la tercera es material publicado en publicaciones profesionales o comerciales o medios de comunicación sobre ti, sobre tu trabajo. Y aunque algo parecido existe en EB2 y en EW, otra vez aquí hay una diferencia de calidad fundamental, que es que no vale simplemente cualquier mención en un blog cualquiera, en cualquier tipo de periódico local. Aquí lo que se quiere es que hablen primero de ti y de tu trabajo, claramente que se describa en esa publicación que están hablando de tu trabajo, de algún logro de tu trabajo. Y por otro lado, que el medio en sí mismo sea de reputación, o bien sea un medio especializado en tu campo, que tenga una gran acogida en el campo o la disciplina en la que estés, o que sea un medio generalista, pero ya tendría que ser un medio muy potente, tipo CNN en Estados Unidos, The Guardian, ese tipo de medios que son potentes y que vamos a poder argumentar que tienen una tirada muy grande. Y de hecho, la tirada para los periódicos o el número de visitas para medios digitales es un tipo de prueba que vamos a usar en este criterio. Veis que se pone mucho énfasis en la reputación tanto de las organizaciones que hacen estos reconocimientos como que realmente se centren en nuestro trabajo. Bien, otro criterio es haber sido solicitado como juez para juzgar el trabajo de otros, individualmente o como parte de un panel. Y aquí lo típico son investigadores, por ejemplo, que han participado como revisor en revistas científicas. Es algo que funciona muy bien, en una editorial científica.
Pero no tienes que ser simplemente eso. A veces hay competiciones profesionales tipo hackathons a nivel de informática que podrían calificar en este tipo de criterios si realmente la organización que está detrás sea de reputación. O si sois artistas, pues si habéis sido jueces en algún tipo de simposio, algún tipo de exhibición, pues eso también funciona bastante bien, siempre que otra vez la calidad de la prueba sea apropiada. La número 5 es muy buena para investigadores porque habla de contribuciones científicas sobre todo, pero realmente se abre también al resto de disciplinas porque cualquier tipo de trabajo original en cualquier campo se presta a este tipo de criterio. Y de hecho este criterio yo recomiendo que todo el mundo lo use o intente argumentarlo, porque ya seáis científicos o científicas o hombres o mujeres de negocios o artistas, siempre, si estáis mirando a una EB1A, habéis hecho algo sustancial en vuestro campo. Entonces, hay una contribución clara, una o más, y tenéis que describirla, tenéis que probarla por medio de cartas de recomendación, por medio de patentes, por lo que sea. Hay que hacer ese esfuerzo probatorio. El número 6 es autoría de artículos académicos. Este sí que se centra bastante en científicos. Los científicos normalmente publicamos en revistas científicas, entonces este criterio se adapta perfectamente. Aunque otros profesionales podrían hacerlo, pues si han publicado artículos, aunque no sean revisados por pares en revistas profesionales o en algún tipo de publicación especializada, también podrían intentar argumentar este criterio. Tu trabajo ha sido exhibido en exposiciones artísticas. Pues esto se centra fundamentalmente en artistas. Si eres escultor, si eres artista ya digital, si haces producciones cinematográficas, algún tipo de perfil como este, pues seguramente hayas exhibido en algún sitio, tanto a nivel nacional como internacional, y puedes hacer uso de este criterio. Si has desempeñado también un papel principal o crítico en organizaciones distinguidas. Esto también se presta mucho, sobre todo para no científicos, para gente que no es investigadora. Pues si trabajas en una empresa privada y tu entidad en la que trabajas es distinguida, esto es importante, es decir, es una empresa muy potente o una empresa con mucha reputación, o no tiene que ser una empresa, puede ser sin ánimo de lucro también, que sea con reputación y tú juegas un papel muy crítico o crítico en esa organización, entonces puedes argumentar esto. Tendrás que aportar las pruebas, tener testimonios de otros indicando que efectivamente eso es así, pero también es un criterio que encuentro que es bastante flexible para diferentes perfiles. La novena y penúltima es tener un salario elevado o remuneración significativamente por encima de otros en tu campo. Esto también se utiliza en EB2 y en EW, pero aquí la remuneración tiene que ser bastante por encima. Hablamos de, pues, del 10% más alto del campo o por lo menos el 25% más alto. Menos de eso yo ya no intentaría argumentar porque seguramente no vaya adelante. Y otra vez el estrés aquí se pone en la calidad de los datos. Tenemos que, por un lado, probar nuestro salario o remuneración, pero por otro también tener estadísticas sólidas y a poder ser oficiales de la media de los salarios para gente que trabaje en una posición, en un puesto parecido al tuyo. Si no, igual, parecido. Y ahí es donde la lupa de USIS se va a poner. ¿Realmente estás comparando con gente que tenga un puesto similar o no? Y por último, éxitos comerciales en las artes escénicas. Pues si te dedicas a las artes y has expuesto por ahí adelante, has vendido tus obras, la gente va y compra. Si produces películas o diriges películas, la gente va al cine a ver tus películas. ¿Cuál es el monto que has recaudado en taquilla? Todo eso es lo que se mira en este tipo de criterio. ¿Vale? Bien, si te interesa lo que estoy contando, tengo páginas web como eb2nw.info, eb2nw-español.info, en la que hablo de esa categoría, pero hoy estamos hablando de EB1, así que la página web que te interesa es eb1greencard.info. Esa página web que tengo en inglés habla de esta categoría en detalle. Tenemos un montón de artículos gratuitos que puedes consultar. Y si ya vas en serio, lo que te recomiendo es que le eches un vistazo a nuestro curso online para EB1. Tienes el currículum en pantalla. Tenemos 10 módulos en los que
Te enseñamos todo sobre la categoría, los requisitos en detalle. Vamos a hablar de cada uno de estos criterios en una lección específica en vídeo y luego te vamos a enseñar a escribir tu petición de forma efectiva, incluyendo cartas de recomendación, incluyendo personal statements o planes profesionales. Tenemos un montón de reseñas que puedes consultar, aquí te pongo 2, pero la verdad es que la acogida es muy buena. Puedes enviar preguntas en cada lección si tienes dudas y yo te voy a contestar personalmente. Entonces, ¿a qué esperas? Únete a nuestro curso EB1A. Y esto es todo por hoy. Espero que esta introducción a la categoría EB1 os haya sido de utilidad, os haya interesado. A lo mejor no todo el mundo es capaz de llegar a ese estándar alto, pero siempre podéis trabajar en vuestro perfil a lo largo de los meses que vienen, los próximos años. Podéis trabajar en base a estos 10 criterios para prepararos y tener el día de mañana un caso más sólido para una EB1A que os va a permitir conseguir la residencia permanente mucho más rápido. Recordar que Premium Processing también es más rápido aquí, 15 días en vez de 45. El boletín de visa os va a favorecer también. Y en definitiva, si os lo permite vuestro perfil, es una categoría con muchísimas oportunidades para gente como vosotros. Bien, muchas gracias por estar aquí un día más. Os vemos en este canal en 1 o 2 semanas con otro vídeo y también os vemos en nuestros cursos online si así lo deseas. Mucha suerte y hasta la próxima.